De siempre se ha reservado la zona cercana a una pared orientada al sur para poner los semilleros. La semilla necesita calor para germinar y la parte sur es la más soleada. Ahora bien, aunque algunas semillas germinan con temperaturas bajas, pueden llegar a tardar mucho en hacerlo y correr serios peligros en el proceso por falta o exceso de humedad o por la acción de hongos o animales. Para la mayoría de nuestras plantas, una temperatura óptima de germinación está alrededor de los 27 grados, que pueden conseguir con la ayuda de camas calientes, que consisten en una capa de estiércol en descomposición bajo la capa de germinación. La fermentación del estiércol produce el calor necesario para que las semillas germinen aún en invierno. Hoy día se utilizan otros muchos sistemas para conseguir las plantas a partir de nuestras propias semillas, lo cual nos produce mayor satisfacción y la mayoría de las veces mejores plantas para poner en nuestro huerto. Todos los sistemas utilizados normalmente tienen sus ventajas indudables, pero por desgracia también tienen sus inconvenientes. Veamos algunos. El sistema clásico de distribuir las semillas directamente en tierra para luego cubrirlas funciona con la primavera avanzada o en verano cuando suben las temperaturas. Es impensable hacerlo en invierno porque el frío les impediría germinar, con lo que no podremos tener plantas tempranas, que es lo que tratamos de conseguir siempre. Para tener plantas en épocas tempranas, tenemos que poner las semillas esparcidas en contenedores que después pondremos a calentar en un invernadero o, mejor aún, en un germinador. El inconveniente es que salen muchas plantitas juntas que luego hay que separar para que se desarrollen sin estorbarse unas a otras, con el riesgo de perder algunas. Esta operación es el repicado. Lleva su tiempo, retrasa el desarrollo de las plantas y si estas están muy juntas es una operación delicada. Para evitar el repicado podemos usar contenedores individuales. Ponemos una semilla en cada alveolo y si germinan todas, estupendo. El problema es que algunas semillas fallan y hasta que no pase bastante tiempo no lo sabremos. Habremos perdido entonces unos días que pueden ser preciosos. Pongamos varias entonces, así brotarán unas cuantas y podremos elegir la más fuerte y desechar las demás. Yo no soy nada partidario de deshacerme de plantas útiles, así que acabo dejándola mejor pero repicando las demás, con lo que no evito el repicado. De una forma u otra, sí queda claro que los contenedores individuales son una buena opción. Estos son muy usados y consisten en unos alvéolos de por spam. Son muy cómodos para obtener un gran número de plantas. De cada uno se pueden obtener más de 100. Es un sistema excelente para conseguir germinar semillas de la misma planta, por ejemplo lechugas, coles, tomates, pero todas iguales. Si ponemos en el mismo contenedor distintos tipos de plantas, vamos a tener problemas porque en cuanto broten las lechugas a los 2 días, por ejemplo, habrá que sacarlas del germinador para que les dé la luz o se aislarán. Pero a las coles o a los tomates todavía le faltarán unos días para brotar y no digamos nada de los pimientos que tardan mucho. Es muy difícil evitar el aislamiento con luz artificial y un número elevado de plantas. La solución ideal son los vasos individuales, por ejemplo vasos de yogur, de helado o de café. En ellos se distribuyen muy fácilmente las semillas y se manejan con facilidad. Para buscarle problemas resulta difícil conseguir vasos para 200 o 300 plantas que podamos necesitar. Si tenemos un maceto huerto o un huerto pequeño, pues adelante, es lo ideal. Si tenemos que conseguir muchas plantas, podemos fabricarnos vasos contenedores con papel de diario, sencillos y baratos que se van a enterrar con la planta. Resulta más laborioso conseguir en ellos las plantas porque no mantienen bien la humedad y hay que tenerlos más vigilados. Pero tienen la gran ventaja de que nunca se separa la planta del vaso y a la hora de sembrar las plantas se entierra el vaso y todo, con lo que la planta no sufre en absoluto. Si hemos madrugado mucho a la hora de poner las plantas,
le podemos poner un invernadero particular. Bien, pues una vez que hemos hablado de los vasos, vamos ahora a hacerlo con las semillas. Si las enterramos, tardaremos un tiempo en saber cuántas brotan o si están en buenas condiciones de germinación, porque no lo sabremos hasta que salgan y esperando a ver si salen mañana o la semana que viene, perderemos un tiempo valioso. Yo, por ejemplo, en este bancal tardé más de 20 días en ver que habían brotado aproximadamente un 10% de los guisantes que planté. El sistema que propongo a continuación es una germinación a la vista. ¿Cómo? Pues muy fácil. Tomamos un trozo de papel de celulosa absorbente, lo doblamos varias veces y ponemos en él varias semillas, siempre alguna más de las que necesitemos por las que puedan fallar. Lo tapamos con otro doblez y lo regamos con agua tibia, a unos 30 grados más o menos. Luego las envolvemos en papel de aluminio. Esto es importante porque las semillas de modo natural germinan en la oscuridad cubiertas bajo tierra, así que no se las debe dejar a la luz. No hay que olvidarse del cartelito que nos indica la semilla que germina en el interior. Este pequeño paquete se pone en un germinador o, como hace mucha gente, sobre cualquier fuente de calor constante como el televisor, un decodificador o el módem ADSL. Hay que tener en cuenta que podemos estropear estos aparatos con una simple gota de agua que se escurra en su interior. En los radiadores de calefacción hay que buscar la forma de separarlos con algún objeto porque su temperatura sube demasiado. Lo ideal sería que estuviera alrededor de los 27 grados. Al día siguiente podemos abrir el paquete y a lo mejor ya tenemos alguna semilla germinada, pero la volvemos a cerrar. Al cabo de unos días casi todas habrán brotado. Tendrán una pequeña raicilla y cuando esa raíz mida 1 o 2 centímetros podemos colocar una en cada vaso, procurando no dañar su delicada raíz. Luego las cubriremos con un poco de tierra sin apretar apenas. Regamos ligeramente, siempre mejor si lo hacemos con agua tibia. Lo más probable es que al día siguiente tengamos un hermoso plantel brotado que deberemos iluminar, pero protegido del frío. El invernadero es el lugar ideal, pero si hace demasiado frío se puede dejar unos días en el alféizar de la ventana o a la luz natural. Dentro de casa, pero no al sol que desecaría las plantas con facilidad. A mí la luz dentro del germinador por medio de fluorescentes me ha dado varios disgustos. Tengo que aclarar, sin embargo, que hay experimentos interesantes con iluminación a base de diodos LED, pero estamos hablando de cientos de diodos para unas pocas plantas, con un montaje laborioso si lo hace uno mismo o caro si se compra hecho. Por último, quiero mostrar una utilización completa de las botellas de agua mineral de 5 litros. La parte superior sirve de invernadero y la inferior como base para 6 vasos de yogur que asegurará el riego de las plantas hasta el momento de ponerlas en la huerta. Sí me gustaría aclarar que con estos sistemas se adelanta la producción de frutos en nuestras plantas, pero no esperemos milagros. En nuestra huerta al aire libre no florecerán nuestros tomates, se helarán los pimientos y no tendremos berenjenas en invierno. Lógicamente hablo de climas templados o continentales. Las zonas cercanas a los trópicos son una situación de la que yo no puedo hablar en absoluto.